tiene, ¿eh? Tiene una parte de control, tiene una modulación, tiene la parte de sensores, por ejemplo, ¿no? Que tienen que tomar la tensión de la batería, tiene que ir viendo en qué estado se encuentra para proporcionarle o una tensión mayor o corriente constante. Hay diferentes tipos de cargas de batería, ¿ya? Eso no lo vamos a hacer, no vamos a hacer sensores, no van a tomar la señal, no, no, no. Lo que vamos a hacer es el diseño de la parte de potencia, es decir, el conversor vamos a diseñarlo. Si es un bus, hay que diseñar el bus en modo de conducción continua o en modo de conducción discontinua, eso ya ustedes lo eligen, lo diseñan en ese modo y debemos hacer el dimensionamiento de los elementos, es decir, cuánta corriente va a soportar cuánta corriente eficaz, cuánta corriente media va a soportar el diodo o el MOSFET, la corriente eficaz que debe soportar el inductor, etc. Todo ese dimensionamiento se tiene que hacer y verificar en la simulación, ¿no es cierto? Eso es es el curso que estamos haciendo, es esa parte nada más, de control nada, pero eso no significa que estos circuitos no tengan control, al contrario, si no hay control, esto no funciona, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué cosa nos pide acá? Diseñar un cargador de batería. Primero, solo debemos utilizar un conversor, ¿no? De lo que hemos estudiado, el back, el bus, el back bus, cualquier conversor elijan, no interesa, pero uno solo. No van a usar dos conversores, uno solo. Usar un conversor, diseñar un cargador de batería de 48 voltios. La batería, su voltaje nominal es de 48 voltios. Con las siguientes especificaciones, o sea, ¿qué debe cumplir este cargador de batería? La tensión cae a 40 voltios de la batería, estamos hablando, ¿no? Cuando la batería está descargada, su tensión cae a 40 voltios y sube a 56 cuando está completamente cargada la batería. Entonces, el rango de la batería está entre 40 y 56 voltios. De la batería, cuidado, no de su cargador, cuidado, no confundan, ustedes no van a hacer un cargador de 40 voltios, o uno que varía de 40 a 56, cuidado, ¿no es cierto? No van a diseñar eso. Esta es la batería. La batería cuando está descargada va a caer. Eso es según la especificación. Eso, por ejemplo, en las especificaciones del fabricante está, pues, ¿no? Se encuentra. Pero este es un problema, o sea, si ustedes quieren diseñar un cargador de batería real, es bien, no es como lo que vamos a ver ahora en una semana, son tesis. No es fácil diseñar un cargador de batería. Pero claro, estoy hablando de un diseño de la parte de control, la parte de protección, la parte de potencia, todo ese sistema, ¿no es cierto? La parte también ¿cómo se llama esto? Eh, el diseño de los disipadores térmicos, todo eso incluye un cargador de batería. Y cómo lo y cómo es la parte de control, por ejemplo, cómo se maneja, es todo, es muy complejo, ¿ya? Entonces, este caso no vamos a pensar que haciendo esto ya nosotros podemos diseñar un cargador de batería. No, hay muchas otras cosas que no se están tomando en cuenta aquí. Por ejemplo, el control, ¿no? Nada, nada. Entonces, miren, la tensión de la batería, según el fabricante dice, ¿no? Cae hasta 40 cuando está totalmente descargado. O sea, ustedes miden la batería con un multímetro y van a medir 40 voltios, significa que la batería está descargada, ¿no? Y puede elevarse hasta 56 voltios, dice, cuando está completamente cargada la batería. Pero claro, la batería es una batería de 48 voltios, ¿no? Entonces, nos dan el rango de la batería de cargada y cargada. Se desea cargar la batería con una corriente constante, es de 10 amperios. Este método, los métodos de carga de la batería
no es una sola, no es única. Hay también, no sé, como 5 o 6, creo, he encontrado métodos de carga de batería. Por ejemplo, uno es proporcionando corriente constante. Otro, o sea, los más conocidos, ¿no? Proporcionar corriente constante a la batería para que lo cargue. La otra es proporcionar un voltaje constante. Cuando usted proporciona corriente constante a la batería, lo que debe variar es el voltaje para la carga. Y el otro es al revés. Cuando usted proporciona un voltaje constante a la carga de la batería, lo que debemos variar o controlar es la corriente, ¿ya? No podemos proporcionar un voltaje y una corriente constante, porque lo vamos a reventar a la batería, o sea, lo hacemos calentar demasiado. Mire, vamos a proporcionar acá 10 amperios de carga. ¿Qué sucede si la batería está cargada? Está con 56 voltios y le está proporcionando 10 amperios. Lo va a calentar, pues ya está cargada. ¿Dónde más va a ir esa corriente? ¿No es cierto? Pero si está a 40 voltios, le proporcionamos 10 amperios, es correcto, porque lo va a empezar a cargar y esta carga, o sea, esta cantidad de corriente que le estamos proporcionando, probablemente sea una corriente, digamos, fuerte, para que su carga sea rápida. Eso también depende, ¿no? Todas esas especificaciones, si le proporciona tanta corriente, la carga es rápida; si le proporciona menos corriente, la carga va a ser más lenta, etcétera, etcétera. Todo eso ya va a depender del tipo de batería y del fabricante, de las especificaciones. No nos metamos con eso, no vamos a ir a buscar una batería de ex fabricante, nada, no. Esta es una cosa, este es en general, ¿no? Genérico. Entonces tendríamos acá, entonces el método de carga para este caso es proporcionar 10 amperios en forma constante en la salida, a la batería, perdón, a la batería. Esté con 56 voltios o sea, completamente cargada, o esté completamente descargada, le van a proporcionar 10 amperios a la batería, ¿ya? Y es el voltaje que el voltaje de salida el que lo van a controlar con el D, con la razón cíclica. Ese es el tipo de carga. Hay otros, hay otras cargas, como le digo, hay otro tipo de carga, es al revés, ¿no? Le proporcionamos un voltaje constante y controlamos la corriente. Hay otros que varían los dos, o sea, le proporcionamos un voltaje y una corriente que van variando ambas. Todo ese control lo realiza el controlador, el dispositivo. O sea, cuánta corriente debe, de acuerdo al nivel de carga de la batería, de acuerdo al nivel de tensión de la batería, se proporciona la corriente necesaria. Son más inteligentes, o sea, hay diferentes métodos, ¿no? Este no es tan bueno. Le vamos a proporcionar 10 amperios durante todo el tiempo de carga. Listo. El cargador se alimenta de la red monofásica, de una red de 110 voltios a 60 Hz lo van a alimentar al cargador. Entonces, ¿qué es lo que, si tenemos alterna y nosotros manejamos continua, necesitamos rectificar, ¿no? Esa es la primera etapa. Hay que rectificar esta alterna de 110. Al rectificar esta alterna y usamos un capacitor de salida en el rectificador, entonces vamos a tener aproximadamente 150 voltios, 150 voltios la salida del rectificador, más o menos, 150, 155 voltios. Ya, esto vamos a chequearlo ahorita, esto de este micro que se está colocando como filtro a la etapa de rectificación. Ahorita lo chequeamos con el PESIM. ¿Cuánta variación? Bueno, dependiendo de ese capacitor, en este caso 1000, ahorita vamos a verlo, vamos a tener una variación del voltaje en la entrada del convertidor, ¿no es cierto? De nuestro convertidor que vamos a diseñar. Vamos a tener una variación. Si este capacitor nos proporciona una variación pequeña, sería bueno, pero
Ahorita lo chequeamos, cuánta variación nos está proporcionando la entrada. Entonces la entrada está variando. La entrada del convertidor está variando. La frecuencia con el que van a diseñarlo es 100 kHz. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Hay que simular este sistema, o sea, la simulación consiste de la red monofásica de 110, alimentan al rectificador, esa es una etapa. La salida del rectificador tienen que colocarlo a la entrada del conversor, es la siguiente etapa, y a la carga, que es la batería. Hay que simular el cargador utilizando PSIM o utilicen ORCAD, ya, es indiferente. Ambos programas, los que dominan el ORCAD, pueden hacerlo en ORCAD, si no, háganlo en PSIM, que es más ideal, ¿no es cierto? No hay problema en el programa. Para esto, ustedes necesitan el modelo de la batería. O sea, ¿qué van a poner en la carga? O sea, ¿cómo lo van a simular en PSIM o en ORCAD a la batería? ¿No es cierto? En la carga tienen que poner no van a poner una batería, ¿no? ¿Cómo van a poner el modelo de esa batería? O sea, ¿qué modelo? Ese modelo es también complejo, no es fácil. Claro, el modelo se puede simplificar y viene a ser una resistencia con un capacitor, etcétera, etcétera. Eso es un modelo simplificado, ¿no? Pero los modelos que modelan con mayor exactitud a una batería son complejos. Entonces, nosotros no hemos estudiado modelamiento, no hemos hecho en la teoría nada de esas cosas, ¿no? Para este caso vamos a utilizar un modelo simple, un modelo simple. Ahorita le voy a indicar qué modelo van a colocar en la carga para simular esa batería, ¿no? Aquí en este libro, no sé si lo han conseguido, este es el libro hablamos de este libro de Fernández, me parece que es Hernández, ¿no? Hernández. Este es de simulación de Empecé. Yo lo compré esto está ¿cómo se llama ese programa que venden programas, libros, pero en forma virtual, ¿no? Es en Amazon. Kindle, no es Kindle. ¿Cómo se llama? No. Cuando compramos estos libros, usted necesita un programa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese programa? No recuerdo ya. Ese, Kindle. Kindle, pues. Claro, Kindle es Kindle. Usted necesita en realidad, lo que necesitamos para ver estos libros, lo que necesitamos es una tableta, ¿no? Una tableta, es un hardware que te lo venden. Con ese hardware nada más se puede ver estos libros, ¿no? Por eso está digamos, un poquito amarrado la tarjeta que tiene que comprarse con los libros. Los libros cuestan baratos porque ya no te lo mandan en forma física, pero tienes que comprar el aparato para mirar esos libros, ¿no? Entonces está un poquito amarrado el hardware con los libros, pero existen programas que simulan en la computadora esa tarjeta, ¿no? Que es este programa, Kindle, Kindle, ¿no? Es este programa. Kindle. Y con eso se puede mirar el libro, ¿no? Bueno, ahí en este libro de Hernández pueden encontrar, si lo tienen, ¿no? No sé, o lo pueden conseguir capaz pirateado en la página, no sé, vean ustedes. Ahí van a encontrar en esta página 604, un poco, no es mucho, ¿no? Como le digo, no es fácil cargar una batería, no es colocar un diodo y rectificar la corriente y mandarle
eso hacen con sus baterías de los abuelitos, o sea, del año de la pera, ¿no? Que les mandaban corriente y 1 hora, 2 horas, ya debe estar cargado y punto. Ahora las baterías tienen otra tecnología que si tú le mandas más carga lo vas a malograr y las baterías cuestan, ¿no? Entonces la carga de la batería tiene que ser controlada. Aquí habla un poco sobre los métodos de carga, ¿ya? Si pueden observar aquí, o sea, este, pueden leerlo, si consiguen esto, los métodos de carga, acá para voltaje constante, carga a corriente constante, ahí está, ¿ve? Carga a voltaje y corriente constante, mire, ahí está. Y acá tenemos algunas topologías de estos cargadores de batería, ¿no? Que tenemos carga a voltaje constante en 2 niveles, carga en espera o por respaldo por ráfagas o tricles, carga por compensación, carga por flotación. ¿Se dan cuenta? Eso no es nada sencillo, o sea, es toda una técnica, toda una, ¿no? Toda una, y ahí hay unos ejemplos. Aquí habla más. Bueno, acá ya estamos, acá está ya el control, porque aquí desarrolla bastante el control de ese. Nosotros no vamos a hacer este control, ¿no? No vamos a hacer. Ya esta es otra cosa. Ese es poco lo que tenemos ahí, son 2 páginas, etcétera, ¿no? Y ahí hay algunas gráficas de cargadores de batería. Como no tenemos el control, no vamos a diseñar el control, entonces no vamos a poder observar cómo la corriente va cargando la batería, sino lo que nosotros necesitamos es, o lo que se está pidiendo es el diseño del compresor, de la parte de potencia, y cuánta corriente tiene que soportar cada dispositivo para que este cargador pueda funcionar, ¿no? Y la simulación, pues, a un valor de D, colocan la batería y ven cuánta la corriente que le está proporcionando, 10 amperios, y etcétera, etcétera, etcétera. No, esas cosas nada más. O sea, no podemos, o sea, el control va a ser a lazo abierto. Esa es la palabra. Entonces, ahí para el control a lazo abierto pueden utilizar en PESIM, si fuera en PESIM, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, un comparador con una, con una portadora triangular o una portadora de diente de sierra y comparan la señal continua, la de referencia, que quieren enviarle a la batería y observan las señales, ¿no? Para un determinado punto. Aquí lo que interesa es el diseño, miren, está variando la entrada, la salida está variando, ¿no es cierto? Hemos dicho que el voltaje va a variar porque la corriente es constante. La entrada está variando, el voltaje de entrada está variando porque estamos tomando de un rectificador la entrada y el rectificador no le da un valor fijo, ¿no es cierto? Nos da una variación en la salida. Ahorita vamos a chequear eso para aumentar o disminuir esa variación. A ver, de una vez hagamos eso para ver qué capacitor le ponemos el puente que usamos, ya saben que es un monofásico de diodos, ¿no? Es todo. Y un capacitor en la salida. No sé si no le ponemos una carga, pero vamos a ver. Tiene que haber una carga, si no, ¿dónde va a descargar, ¿no? No, pues ya, vamos a ver. Tendríamos, este sería la etapa de rectificación, es lo que nos está indicando. Vamos a ponerle aquí la tierra, ¿ya? Esto es 110 voltios a 60 Hz. El, el rectificador, y este es de 1000. Eso es lo que vamos a determinar, 1000 micro.
que vamos a determinar ahorita cuánto colocar aquí. Y esto va a alimentar ya a nuestro conversor. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar aquí no sé si colocamos una resiste. Vamos a ver si es necesario. O ya nos da la variación de voltaje aquí. ¿Qué más? Aquí tenemos, vamos a simularlo. Como estamos trabajando a 60 Hz, ¿no? 16.6 milisegundos, 0.1, 100 milisegundos. Ahí vamos a ver, 0.1. Es lo que nos produce el rectificador. Esto siempre porque no tiene descarga la batería, ¿correcto? Va a cargar al valor pico y nunca va a descargar. Entonces hay que simularlo con una carga. A ver. Ahí está. Vamos a subir a 1000. Ya. ¿Ve? Está con una carga de 12 ohmios y le está produciendo una variación. Está bien, con 1000, a ver, con 1000 trabajen. Está produciendo una variación en la entrada desde... claro, ojo, esos 12 ohmios no es... Eso tiene que simular todo nuestro sistema que va a la derecha, ¿no? Una resistencia. Hay que ver cuánto colocar ahí, cuánto va a variar, más o menos, ¿no? Para tener una variación exacta. Pero en este caso, con 12 ohmios, nos da una variación, donde medimos acá, ¿no? El valor pico está en 110 voltios. El valor está en 73 voltios, es decir, más o menos, aproximadamente, ¿no? Más o menos de 73 voltios, aproximada hasta 110 voltios va a variar la entrada, ¿no? Está bien, a ver, está bien con ese valor prueben, con ese valor de, de capacitancia, hagan el diseño, ¿no? Más o menos. Debe darles una variación en la entrada. Hay que diseñarlo para esa variación de entrada. ¿Qué más? A ver, tienen la tensión. Ya el modelo. El modelo que vamos a utilizar para modelar la batería, para simular, perdón, para simular. Sería el siguiente. Nuestra batería, si no, vamos a... Nuestra batería va a ser esta.
esta batería, el voltaje, vamos a poner VBAT, ¿no es cierto? Esta es nuestra batería. Y este VBAT va a variar desde el valor mínimo, VBAT mínimo, cuando está descargada esa batería. Entonces, colocamos aquí una resistencia RBAT. Esta resistencia nos va a simular la resistencia interna de la batería. Interna. Como no tenemos nosotros el valor de esta resistencia interna, porque eso va a depender del fabricante, del datasheet, todo eso, van a colocar aquí una resistencia pequeña, no sé, ustedes vean, 2 ohmios, 1 ohmio, más o menos aproximadamente, ¿no? Una resistencia pequeña. ¿Cómo es que van a controlar esta carga de la batería? No controlar, porque no vamos a controlar, hemos dicho, ¿no? Sino cómo van a medir o van a proporcionar el voltaje de salida, porque ustedes necesitan saber cuánto voltaje le van a proporcionar a la salida. Ya tenemos la corriente. La corriente I0 es de 10 amperios, constante. Eso siempre le van a proporcionar 10 amperios, 10 amperios, independiente del voltaje de la batería, ¿no es cierto? Independientemente del voltaje de la batería, 10 amperios, 10 amperios. Lo que ustedes tienen que controlar es este voltaje. Esto es lo que nosotros llamamos el voltaje salida del conversor, ¿no? ¿Ya? Está claro, ¿no? Si el voltaje de la batería, vamos a poner, digamos, entre 50 voltios, ¿no? Varía, ¿entre qué valores varía? 40 y 56. Vamos a suponer que está en 50 voltios. Porque varía entre 40, está en 50, está cargando, está en 50. Acá tenemos 50 voltios. ¿Cuánto voltaje le tendríamos que proporcionar de salida? A ver, el último que llegó, ¿quién fue? Ramírez, que es escrito al final. Sí, ingeniero. Ramírez, ¿cuánto voltaje le proporcionaría a la salida de su conversor si tuviera en la batería 50 voltios? Está cargando la batería, ¿correcto? Mm, ¿100? sí, mm, no, no sé, ingeniero. Miren, ya, no está bien, no se preocupe. Estamos acá estamos para eso. Vamos a, no podemos ver. Mire, aquí nomás vamos a hacer. Acá está la batería, ¿eh? Ya saben que está como adentro, como lo representamos. Y este es un conversor, ¿no es cierto? Acá su entrada. Nosotros queremos que el flujo de potencia vaya en este sentido. Siempre.
no que vaya en este sentido. Si va el flujo en ese sentido, la batería estaría descargando, ¿no es cierto? Siempre para cargar la batería tiene que ir el flujo en ese sentido. Este está prohibido, ¿verdad? Para que el flujo de potencia vaya en ese sentido, la tensión, bueno, aquí vamos a poner B0. La tensión B0 debe ser mayor que el voltaje de la batería, ¿no es cierto? Porque si fuera menor, entonces el flujo va a ir en este sentido, descargando la batería. Iría a la entrada, ¿no? En la carga tendríamos que colocar ahí para que se disipe esa potencia. Necesariamente este voltaje que vamos a sacar del controlador tiene que ser mayor para que el flujo de potencia vaya en este sentido. ¿Ya? Es obligatorio. Ahora, aquí en el ejemplo le he dicho, les indico, son 50 voltios. En este momento está en 50 voltios la batería. ¿Cómo sabe eso el sistema que está en 50? Un sensor, ¿no es cierto? Un sensor, es dos resistencias en serie y un divisor de tensión, y podemos saber qué tensión tiene la batería en cualquier momento de carga, ¿no es cierto? Es un sensor. Ese sensor le va a indicar al controlador cuánta tensión tiene la batería, ¿correcto? Y de acuerdo a ese valor, a ese nivel de tensión, el controlador le va a proporcionar un D al CC, al conversor, le va a proporcionar una razón cíclica para que aquí imponga una tensión, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de tensión debe ponerle? Eso ustedes tienen que seleccionar, ¿no es cierto? Debe ser mayor para que el flujo de potencia vaya allí. ¿Cuánto? ¿Qué pasa si, a ver, dice, 100 voltios le pongo? ¿Está bien? Va a ir el flujo. Si acá hay 100 voltios, acá hay 50 voltios, entonces en la resistencia estaría cayendo los otros 50 voltios. Esa es resistencia de la batería, resistencia interna, ¿no? Si cae 50 voltios en la resistencia por 10 amperios, porque esto es constante, estamos hablando de 500 vatios que tendría que disipar esa resistencia, ¿ya? Entonces ahí yo pienso que son 500 vatios, está calentando, ¿no? Está calentando la batería demasiado, lo pueden dañar. Entonces, ese control ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cuánto le debo colocar? De más, uno dirá, ya pues le pongo 2 voltios de más, o sea, 52, ¿no? 52 voltios. Son 2 voltios que cae acá por 10, son 20 vatios. ¿Está correcto? Otros 1 voltio, otros 3 voltios. Eso va a depender ya del control que ustedes diseñen, ¿ya? Entonces, hagan la selección, de acuerdo a eso seleccionen su salida del conversor y carguen esa batería en cualquier valor. Entonces, la simulación podemos poner, por ejemplo, la batería está descargada, pongan 40 voltios, correcto, 40 voltios. Ahora, ¿cuántos le deben proporcionar de D? Como es lazo abierto, hacen su cálculo y, bueno, hay que proporcionarle 0.48, digamos, ya, 0.48. ¿Y el 0.48 cuánto le da de salida? 55 voltios, listo. Entonces está cargando la batería. Ese es el control que hace para cuando el voltaje, cuando la corriente es constante. Y en el caso de voltaje constante y la corriente varía, es lo mismo, solo que al revés, ¿no es cierto? Controlamos la corriente y no controlamos la tensión. Ahí necesitaríamos un conversor con características de fuente de corriente en la salida para controlar la corriente. En este caso, la salida con características de fuente de corriente, de fuente de tensión, para controlar la salida. ¿Qué más? Es eso, ¿ya? Entonces, diseñen el circuito, el conversor. Importante también aquí, proporcionen
el rango de trabajo de su conversor, el rango de la región la región de dónde va a trabajar su conversor. Si es, no sé, si vamos a trabajar en continua, vamos a suponer E constante. Este es un ejemplo, no es que esto vaya a ser, no va a corresponder a lo que ustedes hagan, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en continua, entonces esta parte de acá van a utilizar ustedes, ¿ya? Entonces hay que especificar desde qué D va a trabajar máximo hasta qué D, entonces estaría, digamos, limitado a eso, su rango de su región de trabajo, a esos dos Ds, ¿no? Por otro lado, la corriente de salida, nosotros habíamos hecho ayer, no sé, ayer, ¿no? Un problema donde teníamos dos potencias y la corriente variaba, ¿no? En este caso, la corriente es constante, entonces es más fácil el diseño, ¿ya? Seleccionen ustedes una región donde va a trabajar nuestro conversor. Y esto lo presentan en su informe, ¿no? Va a trabajar de este punto, en esta región, ya ustedes vean, es eso. Y nosotros, dependiendo de esta región, yo les voy a indicar, a ver, vamos a probar su conversor en este punto o en este punto de acá, cómo está trabajando, ¿no? Y debe estar dentro de los rangos, o sea, sus corrientes, todo eso debe estar dentro de la corriente que está, digamos, simulando en ese instante. Ustedes la simulación háganlo para el caso más crítico que haya, ¿no? Y tal vez para otro punto en cualquier punto del trabajo, de la región del trabajo. Por ejemplo, este punto lo voy a simular, necesita un D de ese tipo, y la corriente es tanto, y tenemos el, las corrientes y las tensiones, tal como se quiere en el cargador de batería, ¿no? Es, Esto le va a servir porque estos son los problemas que vamos a tener para el examen, ¿no? Como le digo, no podemos, ayer hemos hecho un caso general donde está variando la potencia, la entrada, la salida, bueno, hemos diseñado para B0 constante, ¿no? Para E constante, pero hay muchas variantes, E varía, B0 varía, en este caso E y B0 está variando, pero ojo, la corriente no en la salida. Tienen dos potencias. Entonces vean cómo lo pueden definir esa región en estas curvas. Ahora, si desean, pueden trabajar en la zona de modo de conducción discontinua. Eso se los dejo a ustedes, ¿no? Yo quiero trabajar pues, en discontinua, listo. Entonces aquí adentro, como acá todo es no lineal, ahí definirían su rango de trabajo, cómo va a variar, digamos, de esa manera, su cargador de batería, ¿no? En el modo de discontinua, el problema es que las corrientes que van a soportar los elementos son mayores. Ese es el problema. Que en el modo de continua. La ventaja de modo de discontinua es que su control, cuando cerramos el lazo, es sencillo. Con un compensador proporcional se puede controlar un conversor en modo de conducción discontinua. Es sencilla, incluso en algunos casos, sí, con uno proporcional, en algunos casos ni proporcional, se controla, se genera automáticamente, no tiene el lazo abierto. En el caso del modo de conducción continua, sí requiere de un control mínimo, un control PI, ¿no? Para poder controlarlo. No es posible sin el control. Solo para terminar, aquí viene la etapa esta es la entrada monofásica, ¿no? Esto ya no corresponde a lo que van a ustedes diseñar, pero quiero indicarle lo siguiente. Esta es nuestra entrada, ¿no es cierto? Esta es la fuente, esta es la red. Y acá usamos un rectificador para poder obtener la continua, porque este es un conversor de continua, hay que cargar la batería en continua.
Este rectificador se diseña para FPU, creo que es, UPF. Bueno, vamos a ponerlo en español. Se diseña para que aquí proporcione un factor de potencia unitario a la red. Es obligatorio esto, diseñar este rectificador para que nos proporcione aquí en la entrada. Aquí no estamos tomando en cuenta, vean cómo es la corriente aquí, es totalmente distorsionada, eso lo hemos visto en la primera parte, ¿no es cierto? Produce bastante armónico el rectificador con diodos. No se utiliza rectificador con diodos, sino se utiliza rectificadores con IGBT, con MOSFET, y con esos dispositivos sí se puede lograr una corriente aquí senoidal casi pura, ¿ya? Y con eso tendríamos un factor de potencia unitario. Eso significa que todo casi unitario, no unitario. Eso significa que todo nuestro sistema, todo lo que tenemos acá, la batería y todo eso, para la red es una resistencia, ¿no? Porque está proporcionando tensión y corriente alterna. La red lo va a ver como una resistencia todo el sistema. Eso es obligatorio, o sea, eso en los sistemas actuales, ¿no? Todos los cargadores de batería en la etapa de entrada van a encontrar que tienen un circuito que desarrolla el factor de potencia unitario, okay, que tenemos las corrientes senoidales ahí en ese punto. Esa parte, por ejemplo, si ustedes diseñan un cargador de batería, tienen que tomar en cuenta ese rectificador que les produzca un factor de potencia unitario. Aquí no, acá no hagan, tampoco no sabemos todavía cómo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces acá toman un rectificador que esté produciendo distorsión en la entrada, no se preocupen, ese es otro asunto. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Entonces, como hemos quedado, yo voy a diseñar este rectificador para la próxima semana, en PSIM o en ORCAD, como quieran, y compramos resultados. Se supone que la entrega de por ejemplo, para el grupo B, es el día viernes, ¿no es cierto? Ahí van a tener ventaja los del grupo B. Voy a tener que modificar algo para el grupo B para que puedan presentarlo, porque si no, van a presentar los resultados que ustedes han obtenido o lo que nosotros hemos hoy día, la próxima semana, el miércoles, lo que hemos rectificado, qué sé yo, lo vamos a modificar, ¿ya? Entonces, he puesto para los dos grupos el mismo problema, pero como hemos cambiado ahorita las condiciones de trabajo, entonces lo voy a modificar ese cargador. Tal vez este cargador necesariamente usa un reductor, ¿no? Porque tenemos tensiones grandes en la entrada y la batería es de tensión más baja. Tal vez para el caso para el grupo B lo haremos al revés. Vamos a utilizar fuentes bajas de fotovoltaicas, por ejemplo, para cargar baterías simplemente al revés, ¿no? Baterías con mayor tensión. El sistema fotovoltaico en paralelo nos puede producir de 24 voltios, ¿no? Las celdas. Con eso podemos cargar baterías de 48 voltios, utilizando el boost. Eso ya sabemos, o pueden usar también un back boost. El problema del back boost les va a producir negativo, ¿no? Y el negativo no le va a servir para batería.
salvo que lo ponga la batería al revés. Puede ser también, ¿no? Puede ser. Es posible, es posible. Pero miren, si ustedes tuvieran las topologías back boost, el CPIC, el Z y el cuco, dentro de todas esas topologías que he mencionado, las 6 que vendrían a ser las no aisladas, ¿quién es el que nos proporciona mayores ventajas, digamos, en cuanto a control, trabajo y qué sé yo? Es el CPIC, ¿no es cierto? Ese CPIC puede bajar la tensión, puede subir la tensión, como quieran, ¿ya? Y si usan transformador en el CPIC, o sea, si lo hacen aislado, pueden obtener las tensiones y corrientes en la etapa secundaria con, ¿cómo se llama? Con bobinados adicionales en la etapa secundaria, se puede obtener fuentes de tensión individuales. O sea, que no tengan un punto común. Pueden cargar 2, 3, 4 baterías a la vez, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta nos puede proporcionar el CPI. El back está limitado, solo nos permite bajar. El boost igual está limitado, solo permite subir. Si es que tienen tensiones bajas, hay que usar un boost. Si es el back boost y el cook no producen negativo la tensión. Hacen lo mismo que el CPIC, pero negativo. Eso siempre es un problema, no es lo mismo que trabajar como un CPIC, positivo con positivo, ¿no? Tendrían que invertir, habría que aislarlo, puede presentar problemas, una tensión negativa en la salida. Y el Z, que es el último, ese también ofrece buenas ventajas, les produce positivo, pero la entrada es un back boost. ¿Eso qué significa? Que en la entrada van a tener corrientes grandes. Es un back. No vamos a poder controlar esa entrada. En cambio, el CPIC tiene todas las ventajas. De todos lo que he mencionado, todas las ventajas en el CPIC, lo está concentrado, digamos, ¿eh? Entonces, eso es lo bueno del CPIC. Acá pueden utilizar CPIC, ¿por qué no? Si les permite bajar y subir la tensión. O sea, si tenemos, lo bajamos y con el D se puede obtener. Es un CPIC, listo. Pues es factible aquí un CPIC, un boost, perdón, el boost no, el boost eleva. Un back boost puede ser también, cualquiera de esas, ¿no? Acá no indica qué tipo de topología hay que usar. Pero no sabemos todavía el CPIC cómo trabaja, no hemos hecho el análisis de lo que hemos estado viendo, tenemos bien analizado el back y el boost, entonces acá en este caso utilizaría un back, ¿no? Para poder bajarle la tensión y con eso diseñar un back en todo caso. Y en el caso del B, en el que vamos a usar celdas solares en lugar de la es un boost, ¿no? Nada más. No es necesario complicarse con CPIC, pero los otros tienen esa ventaja, ¿sí? Listo. Eso sería, no sé si tienen preguntas de este laboratorio. No hay. Ya estamos a las 12, ya pues. No sé si quieren comentar algo sobre Cualquier consulta se la podemos hacer el día viernes en el laboratorio del grupo AB, ¿verdad? en el grupo. Claro, vamos a hacer, pueden ingresar y hacer, como ya van a avanzar para el viernes algo,
Entonces ahí van a tener las preguntas y ahí lo podemos absolver. Sí, sí, no hay problema. Ingresen nomás al laboratorio del B. Siempre hay tiempo. Y además las preguntas de ustedes, del grupo A, le va a servir también al grupo B, ¿no? Porque casi lo mismo, solo que en lugar de bajarlo lo van a subir. La misma pregunta es buena para todos. Pueden ingresar. Entonces vayan viendo, no está tan difícil, me parece, el diseño. Está fácil. Pero si les pido que hagan el diseño de control, ahí la cosa se complica, ¿no? Eso no lo van a poder hacer en una semana. Pero esta parte de potencia, que esto, por ejemplo, este es un problema del examen, ¿no? Un problema de tipo de examen que yo les podría colocar para que se diseñe. El diseño es seleccionar el capacitor que van a usar, el inductor que van a usar, qué dispositivos, o sea, el interruptor, cuánta corriente debe soportar en media y en eficaz, igualmente el diodo, etc. Ese es el diseño, ¿no? Acá dice diseñar, entonces hay que seleccionar esos elementos. No seleccionar un fabricante, no se les pide eso, sino mi diodo debe ser de 20 amperios, digamos. Listo, nada más, ¿no? Mínimo 20 amperios, nada más. O sea, yo lo que quiero es la corriente del diodo en valor medio y en valor eficaz. Lo colocan ahí. Ya se supone que el diseño ya es otra cosa, ¿no? O sea, la selección, la implementación, mejor dicho. Entonces hay que seleccionar un diodo que sea el doble pues, de esa capacidad, ¿no? Para que no haya problemas de picos y esas cosas. Además, los costos no son muchos, ¿no? Los costos entre cuando se sube al doble la corriente no es demasiado entre uno y otro. Eso es ya implementación. No vamos a entrar en esos detalles. Solo hagamos el diseño en forma numérica, o sea, valores. Nada más obtengamos. Hasta simulación. ¿Ya? La simulación, más bien, hagan los dos bloques que trabajen juntos. Pueden hacer la simulación simulando la entrada que va a variar de tal valor a tal valor y poner una fuente pero al final unan los dos bloques a ver qué sucede, ¿no? Porque ahí va a estar variando la entrada, ¿no es cierto? De acuerdo al capacitor. Carga y descarga, va a estar variando y variando. Y en la salida yo necesito que el voltaje sea constante, que varíe, pero va a variar de acuerdo al D, a lo que yo quiero. Si la batería está en 50 voltios, el voltaje tiene que ser, digamos, 53 voltios constante, hasta que se mueva la tensión de la batería, ¿no? Cargue a 55 voltios, entonces ya muevo el D. Eso ya lo hace el control, ¿no? Eso lo hace el control. Ok, bien, entonces, si no tenemos preguntas, pues estamos encerrando en los laboratorios. Como les digo, hasta acá avanzamos con los laboratorios, ¿correcto? Ya no hubiera sido bueno simular un CPIC, qué interesante, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer por su cuenta, no es nada complicado. Una vez que tengamos la topología, lo pueden hacer. Y para el examen, siempre hagan su simulación en PECIM, ¿no? En PECIM es más fácil, el otro es un poco complicado, hay que estar seteando muchas cosas. El PECIM es todo ideal. En el examen pueden comprobar sus resultados con la simulación. Comprobar, no van a hacer al revés. Simulan y después copian los resultados. No, pues hagan su análisis y compruébenlo con el resultado, con la simulación. Y si les da igual o casi igual, entonces su cálculo está bien, ¿no? Si no, busquen dónde está el error o qué ha pasado. Eso lo pueden hacer porque tienen tiempo. El fácil es el PECIM de utilizar.
Ok, bueno, entonces cerramos. No hay nada más que conversar, salvo que tengan algo adicional, algún comentario. Eh, tenemos clases el próximo martes. El teoría, ahí quiero desarrollar el Cook y el CEPIC, ¿ya? Hasta ahí lo haremos bien. Cook, CEPIC y haremos un problema. No sé si han analizado lo que les he dejado. Eso lo completaremos o vamos a aclarar ya con números. Vamos a ponernos números a ver qué sucede. Yo lo he puesto así en forma general con pero ahora pongámonos valores para ver si es posible la solución de esa manera, ¿no? O si no, busquemos un camino. Yo ya lo voy a tener este, resuelto, digamos, para poderlo ver eso. Pero es eso, de eso se trata el examen. Diseñen o analicen este convertidor dónde está trabajando, en continua, en discontinua, y cuánto es su corriente, y cuánto de voltaje está sacando, etcétera, etcétera, etcétera. Es eso, análisis y síntesis. Entonces, de cualquier conversor, ¿no? Hasta el CEPIC quisiera llegar, ojalá que se pueda el día martes a las 7. El Z ya lo podemos completar este, para después, pero ya no podríamos tomarlo en el examen, ¿no? Por lo menos hasta el CEPIC sería interesante para el examen. Ok, bueno, entonces no hay más comentarios, no hay, pónganse a trabajar, nos vemos el viernes, ¿no? El viernes con el grupo B. Si los que desean también pueden ingresar. Hasta luego, Sí. entonces. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Cuídense Hasta mucho. Buen día. luego, nos vemos.